Kaizen, palabra japonesa compuesta de dos caracteres o kenjis. Kai, que significa cambio o acción de enmendar, y Zen, que significa bueno o beneficioso. Cuando pensamos en Japón, se nos viene a la cabeza el ideal de la idiosincrasia basada en la disciplina, en el honor, en el sentido del deber. Todos tenemos en la cabeza el ideal del samurái imperturbable ante todo aquello que no fuera alineado con su honor, con su sentido del deber para con su shogun. El Bushido es un código moral que basaba su teoría en vivir una vida que mereciera la pena ser vivida, al igual que lo era la virtud para los estoicos. El Bushido, o camino del guerrero, era el código por el cual se regían los samuráis. Hay una gran lección del Bushido que dice más o menos lo siguiente: para el guerrero que se ha preparado para el hecho de morir ya no merece una preocupación, pues basa sus acciones en un propósito y no en el miedo. El ejemplo del Bushido nos da una idea de cómo se ha ido formando esa idiosincrasia, ya que toda filosofía ancestral tiene su influencia en el carácter, en la forma de ser, en la idiosincrasia de una región concreta, como en este caso es Japón. Pero quiero poner otro ejemplo, el ejemplo de las fuerzas aéreas japonesas, cuyos ataques suicidas perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial al grito de Banzai nos hacen ver hasta qué extremos llegaba su capacidad de morir por una idea, de morir por la patria, de morir por el honor. Y obviamente quiero dejar claro que cualquier tema relacionado con la guerra, con cualquier guerra, me parece totalmente condenable, pero me parece que este ejemplo es muy gráfico. Pero en este vídeo, podcast, no vengo a hablaros ni de Bushido, ni de la filosofía y psicología detrás de los soldados japoneses. Sin embargo, a modo de introducción, me parece muy relevante, ya que una filosofía contemporánea, como en este caso es el Kaizen, tiene claros referentes en cuanto a su influencia, como por ejemplo el Bushido. El Kaizen es una filosofía que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y para explicar el Kaizen, quiero hacer referencia a un reel que colgué hace algunos meses en mi cuenta de Instagram, que se titulaba ¿Cuál es el paso más pequeño que estoy dispuesto a dar? En él se hacía referencia a dar pequeños pasitos de hormiga que poquito a poco vayan haciendo efecto bola de nieve para acercarnos hacia nuestros objetivos y hacia nuestras metas, ya que el modo de ser occidental, por desgracia, se basa mucho en querer lograr resultados rápido, en querer hacer grandes esfuerzos para que en el corto plazo se traduzcan en resultados. Y el mundo no funciona así, por eso deberíamos aprender mucho de las filosofías orientales. Kaizen, budismo, Tao, Tantra, en el plano de la sexualidad. Pequeños pasos periódicos que nos acercan hacia nuestras metas. En vez de querer dar grandes pasos de gigantes que se van a traducir en frustrarnos, en saturarnos y en minar nuestra moral al ver que no conseguimos aquello que queremos conseguir en el corto plazo. El Kaizen, como he dicho antes, tiene su origen después de la Segunda Guerra Mundial. Japón, después de las dos bombas atómicas, Nagasaki e Hiroshima, quedó devastada. Y no solo hablo del país como tal, no solo hablo de su economía, hablo de su moral. Y en esa disyuntiva, Japón tenía dos opciones: o acogerse al papel de víctima y actuar desde la queja, desde el victimismo, desde la sumisión, desde ser un país sin criterio propio que obedece a las políticas de otros países mayores, o poquito a poco dar pequeños pasos, pequeñas acciones, pequeñas mejoras
que hicieran que ese ave fénix resurgiera de sus cenizas. El Kaizen se importó desde Estados Unidos, o no el Kaizen en sí, pero sí la parte más técnica, la parte que conllevaba llevar a la práctica esas pequeñas mejoras en la industria. Pues Estados Unidos también fue un país que durante la Segunda Guerra Mundial se tuvo que poner mucho las pilas. Estados Unidos no entró en la guerra hasta 1941, finales de 1941, por lo que jugaba con cierta desventaja con respecto a sus competidores. Por lo tanto, Estados Unidos tenía que eliminar las deficiencias de todo aquello que ralentizara el proceso, y por ello Estados Unidos se sirvió de los mejores estadistas. Pero ¿por qué Estados Unidos decidiría ayudar a un país como Japón después de derrotarlo? Pues por razones geopolíticas. Estados Unidos vio una oportunidad de aliarse con un país, de los pocos países de hecho en el continente asiático no comunistas, y de aprovecharse de un país cuya disciplina podía jugar muy a su favor. Y todo ello empezó en la industria automotriz. La primera gran empresa que adoptó la filosofía Kaizen y la interiorizó en sus métodos de producción fue la empresa automotriz Toyota. Toyota empezó a percibirse a sí misma como un todo, como un gran cerebro, con una visión holística, en la que se daba la potestad a cada uno de sus integrantes de mejorar a través de sugerencias periódicamente la empresa un mínimo de un 1%. Un 1% que es irrisorio si se piensa desde un punto de vista individualista, pero si se piensa desde un punto de vista de sumar ese 1% de cada uno de sus integrantes a lo largo del tiempo, el efecto de bola de nieve es todavía mucho mayor y mucho más transformador. Pero la filosofía Kaizen no se limita al mundo de la industria y al mundo empresarial, aunque en sus orígenes así fuera. El Kaizen es aplicable a todos y cada uno de aquellos ámbitos de tu desarrollo personal que te puedas imaginar. Puedes aplicar Kaizen para ponerte en forma. Puedes aplicar Kaizen para mejorar tus habilidades sociales. Puedes aplicar Kaizen para aprender un idioma. Puedes aplicar Kaizen para mejorar tus finanzas personales. Y así un larguísimo etcétera. Y es que debemos empezar a ver nuestro sistema nervioso como una gran empresa, en la cual nuestro cerebro límbico manda sugerencias constantes a nuestro neocórtex. Y para contextualizar esto, el cerebro límbico es aquel que se encarga del sentir, de las emociones, y el neocórtex es aquella parte del cerebro que se encarga de filtrar aquellos mensajes emocionales de una forma racional y pragmática. Y es que cuando aplicas Kaizen estás desarrollando tu hemisferio derecho cerebral, ya que cuando empiezas a automatizar acciones que previamente habías aprendido y empiezas a aplicarlas en tu día a día, dejas de pensarlas para empezar a sentirlas, y eso es algo muy transformador. Y el hemisferio derecho cerebral es el que se encarga del sentir y de la creatividad. El hemisferio cerebral derecho, nuestro sistema educativo, por desgracia, se encarga muy poco de potenciarlo. Por eso tenemos que empezar a ser autosuficientes. En un mundo en el que nos educan para la competitividad, debemos empezar a emanciparnos y actuar para la cooperación. La cooperación es lo que nos hace humanos. La cooperación es lo que nos hace crecer como especie. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si todas las células de tu cuerpo, en lugar de cooperar entre ellas, se pusieran a competir? Conceptos como la neuroplasticidad o las conexiones sinápticas no tendrían sentido alguno, por no hablar de las enfermedades autoinmunes de las que ello derivaría. Y habiendo hecho este breve paréntesis enfocado al mundo de la neurociencia, vamos a explicar cómo aplicar el Kaizen en tu día a día en 4 sencillos pasos. El primer paso es definir tu propósito. No tiene sentido añadir pequeñas mejoras si no sabes hacia dónde van dirigidas, o como decía Séneca, para quien navega a la deriva, ningún puerto es favorable. Define tu propósito, ya que tu propósito es el cimiento, desde el cual vas a construir tu plan de acción. Segundo paso, elimina deficiencias. Elimina todo aquello que merme
la calidad del resultado y ralentice el proceso. La mayoría de las veces, para empezar a aprender, es necesario primero desaprender ciertas cuestiones. Para empezar a sumar mejoras, es necesario deshacerte de todo aquello cuyo peso no sea relevante. Deshazte no solo de todo aquello que no sea necesario, sino de todo aquello que incluso sea contraproducente para el camino. Tercer paso, añade pequeñas acciones. Añade pequeñas acciones que, como la tortuga de la fábula de la liebre y la tortuga, con paso lento pero constante, te vayan llevando hacia donde quieres llegar. Cuarto paso, mejora un 1% periódico dichas acciones. Eso significa que si estás corriendo 1000 metros diarios, le sumes 10 metros. Ese 1% es un esfuerzo irrisorio y aplicable para todo el mundo. Sin embargo, en el largo plazo, el efecto bola de nieve va a ser tremendo, transformador, y te vas a ver muy beneficiado de él. Quinto paso, en forma de bonus, repite el proceso. Repetir el proceso va a hacer que esa energía y ese foco hacia donde quieres llegar se retroalimente. Y eso es algo de lo que te vas a ver beneficiado no solo tú, sino tu entorno. Te lo garantizo. Hasta aquí el video podcast de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Te voy a decir todas aquellas cosas que se suelen decir, que lo compartas, que le des a me gusta, que me comentes si a día de hoy estás aplicando el Kaizen aunque no lo supieras de antemano, y que te tatúes en la mente este mantra: mejora el proceso y luego mejora la mejora. Próximamente nuevo contenido, también en forma de charlas y de entrevistas, y con muchas ganas de seguir avanzando. Nos vemos.